buenos días a todos y todas. Buenos días. Estamos para la presentación del trabajo de grado de Diana Marcela y Joan, quienes van a hacer la presentación del trabajo Desigualdades Sociales de la Salud y Enfermedad Renal Crónica, Estadio 5, Colombia, 2012-2014. Los dos jurados del trabajo son la doctora Yadira Borrero, que es doctora de Salud Pública, y Omar, quien es también doctora en Salud Pública. También nos acompaña la doctora Arena Roballo, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Nefrología. A todos los asistentes les agradezco la presencia en este lugar. Hoy es un día fundamental porque a través de esta presentación que van a hacer Joan y Diana, es el aporte, digamos, central para que confirmemos que ellas tienen todas las capacidades para ser magísteres en salud pública acá en la Universidad de Santo Tomás. Eso significa que tiene la capacidad de hacer investigación en el campo de la salud pública. Entonces, a través de un tema que ellas escogieron y trabajaron durante mucho tiempo con su directora, la doctora Daisy Arruga, ya tienen, digamos, además del documento, todas las habilidades y los conocimientos para ser meritorio del grado de magísteres. Entonces, bienvenidas, tienen media hora de la presentación, luego venimos con las preguntas de los jurados y luego algunas intervenciones de los aquí presentes. Agradecemos la presentación del profesor Yair y asimismo nos permitimos comentarles que este trabajo ya tiene una segunda revisión, teniendo en cuenta las sugerencias, recomendaciones realizadas por nuestros evaluadores, el doctor Omar y la doctora Yadira. Para empezar, traemos las voces de los pacientes, una imagen de un paciente en enfermedad renal crónica y un sentir de ellos. Vamos a continuación lo que les vamos a presentar son los segmentos relacionados con problema de investigación, justificación, pregunta, marco teórico, esquema de metodología, resultados, discusión, limitación y conclusiones. El propósito de la presente investigación es realizar la aproximación hacia las desigualdades territoriales, económicas, sociales y su relación con la enfermedad renal crónica estadio 5. ¿Qué nos ha llevado a realizar esta investigación y de dónde partimos? Partimos de que a nivel mundial la carga de enfermedad ha ido aumentando. En los últimos 20 años, de 1990, la tasa anual de mortalidad fue de 15.7 por cada 100.000 habitantes y pasó a ser de 16.3 por cada 100.000 en el año 2010. Esta enfermedad renal estadio 5, enfermedad renal crónica, nos está ocupando el tercer puesto de años de vida perdidos después del VIH-Sida y la diabetes mellitus. A nivel mundial nos está reflejando un costo aproximado de 84 millones de dólares para el año 2005. En Colombia encontramos que la prevalencia de enfermedad renal crónica fue para el año 2014 de 66.8 por cada 100.000 afiliados, una incidencia de enfermedad renal crónica estadio 5 de 11 pacientes por cada 100.000 afiliados, con una mortalidad de 8.4 pacientes por 100.000 afiliados, siendo importante tener en cuenta que los pacientes que tienen diabetes mellitus y que se encuentran en control solo es el 13%, y de hipertensión los pacientes que se encuentran en control es el 56.33%, que representó un costo aproximado del 2% del gasto de salud del país y el 4% del gasto en seguridad social en salud. Teniendo en cuenta la búsqueda revisada, encontramos que hay una importante relación del aumento de la enfermedad renal crónica, teniendo aspectos como educación,
zona de residencia, el acceso a las terapias renal, las minorías étnicas, la exposición laboral y el ambiente, el acceso y la prestación de los servicios públicos. Pero ¿por qué llevamos a cabo esta investigación? Enmarcada en la dignidad humana, en el costo no solo económico que representa, sino ir más allá del costo moral, del costo de la calidad de vida de nuestros pacientes, aparte de nuestros pacientes, de sus cuidadores. Y tenemos unos principales referentes. Por lo tanto, nos llevó a preguntarnos cuál es la relación entre los patrones de distribución de inequidad social en Colombia y la incidencia de enfermedad renal 5, teniendo un objetivo general como analizar las desigualdades sociales en salud de la distribución de la enfermedad renal crónica estadio 5 a nivel departamental en el periodo comprendido 2012-2014. Unos objetivos específicos: describir la distribución de la enfermedad renal crónica en los departamentos de Colombia, explorar las desigualdades sociales en salud y de la enfermedad renal crónica estadio 5 a nivel departamental y llevar a hacer un análisis correlacional. Y importante resaltar nuestro marco teórico lo desarrollamos teniendo en cuenta en primera instancia el enfoque de justicia social y desde Amartya Sen reconociendo la diversidad humana como una herramienta que tienen las personas para convertir sus recursos en bienestar y con ello desarrollar sus proyectos de vida. Dentro de las desigualdades sociales e inequidades en salud, Margaret Whitehead, quien nos dice que la inequidad en salud denota una diferencia innecesaria, inevitable y además injusta. Y la desigualdad pues está ausente de un juicio moral sobre las diferencias que han sido observadas. Gustav, relacionados en las medidas de desigualdad social, Gustav Kunz, en relación a la razón a que ellos en las investigaciones que han realizado de medición de desigualdad social nos proponen estas medidas que tenemos acá de desigualdad. Frente al estado del arte nos hicimos una pregunta, y es ¿qué literatura existe sobre la enfermedad renal crónica terminal y las desigualdades sociales en salud? Realizamos una búsqueda teniendo en cuenta los buscadores de Maitland, el cielo, en palabras claves como pobreza, desigualdad social en salud, inequidad, posición socioeconómica, ambiente y enfermedad renal crónica. También lo hicimos en inglés, de los cuales un total de 420 publicaciones se excluyeron todas aquellas que tenían un tema clínico en relación a hipertensión arterial, diabetes, y las que quedaron incluidas fue todo lo que nos relacionó a una existencia de medición de desigualdad y todo lo que nos hacía referencia al componente socioeconómico relacionado con la enfermedad renal crónica. Dentro de ello hicimos un agrupamiento de la posición socioeconómica, la discriminación étnica racial, justicia ambiental, sistemas de salud, enfermedades precursoras y estilos de vida y la evidencia que existía en Colombia, teniendo en cuenta en este último que la evidencia realmente en Colombia no nos aborda todo lo que tiene que ver las desigualdades sociales y la enfermedad renal crónica, es mínima la encontrada. Como metodología, nuestro diseño fue transversal, el alcance del estudio es correlacional, hicimos revisiones de documentos como Hernández Sampier, entre otros, en el cual el análisis correlacional lo hicimos partiendo de la selección de las variables que habíamos tenido en cuenta y pues hacemos un acercamiento frente a resolver pues, la hipótesis, ya que un estudio ecológico pues es la pauta para llevar a cabo otro tipo de investigación de tipo experimental, observacional,
y con el estudio correlacional pues minimizamos todo lo que tiene que el sesgo. Nosotros por conveniencia, la fuente secundaria y el control de sesgos fue de información y confusión y las consideraciones éticas, pues esta investigación fue sin riesgo. Importante, pues la recolección de la información, una vez identificado el problema, realizamos una identificación y selección de las variables, en el cual pues el tiempo fue aproximadamente 4 meses acudiendo a fuentes de información secundarias y pues en esa diapositiva relacionamos las fuentes, las variables de qué fuentes salen, el DANE, planeación, cuenta de presupuesto, Ministerio de Salud. Y se llevó, se llevó a cabo un análisis descriptivo para luego realizar un análisis correlacional. Bueno, entonces después de esa recolección de datos a partir de las principales fuentes que tenemos en Colombia y dada la evidencia documentada en la literatura como la aproximación a los mejores indicadores para la medición de desigualdades, pues procedimos a un análisis descriptivo obteniendo los siguientes resultados. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución de la incidencia de la enfermedad renal crónica en Colombia? ¿Por qué es tan importante? Finalmente, este es el resultado de salud, donde estamos diciéndole a nuestro paciente por el resto de vida que le queda, debe someterse a una terapia de reemplazo, renal de sustitución, ya que no tiene la capacidad ni anatómica ni funcional de hacerlo por sí mismo. ¿Eso qué implica? Pues uno ya pertenecer a un centro y recibir atención médica oportuna, la mayor probabilidad de complicaciones y de estancia hospitalaria y los costos que demandan tanto económicos y sociales. Nuestros departamentos, esas diferencias en salud, lo empezamos a documentar inicialmente por la incidencia de la misma enfermedad en el estadio 5. Observamos que los departamentos del eje cafetero, particularmente Quindío, Risaralda, Valle, han tenido las incidencias de esta enfermedad en estado 5, en estadio 5, con una tendencia notoriamente aumentada, y hemos notado que hay otros departamentos que, a pesar que no tienen una incidencia tan elevada como estos departamentos, sí notamos que las tendencias son ascendentes. Entonces, en 2 a 3 años, un incremento notorio en la tendencia de esta enfermedad. A partir de las principales mediciones de las diferencias en salud, pues notamos que las tasas de la enfermedad reportadas por la cuenta de alto costo, pues la tasa mayor corresponde al departamento de Quindío con 18.6 por cada 100.000 afiliados, según el reporte. Tenemos una nacional, para mencionarlo aquí, del 11 por 100.000 afiliados. En la cuenta se documentó que apenas en el Chocó es del 2.53 por 100.000 afiliados. Es importante resaltar que hicimos una búsqueda exhaustiva en los análisis de situación del departamento de Chocó, dado pues que es un dato que genera cierta inquietud dada la prevalencia y la incidencia de otro tipo de patologías principalmente materno-infantiles que están en el departamento de Chocó. Ahora sí, pues buscamos otra información. El exceso del riesgo con respecto a Quindío, con respecto al de menor incidencia, que es este departamento, es de 16,7 casos por la misma tasa de habitantes, y por cada caso en el Chocó, en el Quindío, existen 7.35 casos con respecto al Chocó. Y finalmente, con respecto a la media nacional, el promedio de disparidad es 0.40 en el departamento de Quindío. Entonces, un departamento tan pequeño geográficamente, cómo lleva ese exceso de riesgo frente a esa enfermedad comparado con el nivel nacional.
Este mapa es para ilustrar cómo hicimos ya para que ustedes se ubiquen geográficamente la tendencia de la incidencia en la región andina, principalmente eje cafetero, Valle, Tolima, y pues algo que queremos alusión y llamar la atención sobre la situación de San Andrés y Providencia. No solamente la caracterización de la enfermedad y la distribución de la misma es relevante en nuestro trabajo. Mirando otros aspectos de estas regiones donde tienen una incidencia tan elevada, pues tener en cuenta indicadores de distribución de los recursos de la riqueza en nuestro país como el Gini, el ingreso per cápita y las necesidades básicas insatisfechas, pues nos llevó por toda una travesía en el conocimiento y en la búsqueda de las causas. Entonces, es dar otra mirada en salud, como lo dice los doctores Joan Bench. Entonces, dar otra mirada a la salud, no solamente desde las condiciones genéticas o biológicas, sino qué puede estar pasando. ¿Cuáles son las causas? Pues finalmente esa es la pregunta que nos encantaría buscar, encontrar respuesta. Gini, la media o el valor o el promedio nacional de Gini es de 0.54 para el periodo que estuvimos analizando. Colombia es un país con una distribución desigual de la riqueza, se aproxima a 1. Vemos que también las áreas como eje cafetero, Antioquia, Boyacá, tienen un Gini mucho más desigual que en comparación con Cundinamarca y Bogotá, ¿sí? Sucre, y vemos que San Andrés también tiene un escenario parecido. Ingreso per cápita. Una de las variables, no solamente el ingreso por sí solo nos puede explicar un factor o una dimensión dentro del problema, sino debemos tenerlo en cuenta como una variable de una relevancia importantísima. Entonces vemos como el ingreso per cápita es el promedio nacional es de 500.000 pesos, inferior a un salario mínimo para el periodo descrito. Entonces, más del 50% de los departamentos de nuestro país tienen ingresos inferiores a 500.000 pesos. Hay regiones como Chocó y San Andrés que el ingreso per cápita está alrededor de los 260.000 pesos. Entonces, vemos aquí como nuevamente andina, eje cafetero, tenemos Boyacá, Arauca, Sucre es un departamento de la costa atlántica que vale la pena también mirar nuevamente con otros ojos, dado que tiene unos indicadores socioeconómicos que no son óptimos, y San Andrés. Con respecto a las necesidades básicas insatisfechas, pues fue un indicador sorpresivo en nuestros primeros análisis exploratorios de nuestra investigación. Realmente cuando empezamos a mirar por qué incluimos NBI, pues está dado también en la literatura y en los estudios aquí de los observatorios de desigualdad. Es una variable que ellos tienen en cuenta para el análisis de desigualdades. Pero cuando empezamos a hacer las primeras proyecciones con este indicador, pues encontramos un resultado inversamente proporcional. En cierto momento nos generó como algo de preocupación frente a la investigación. Empezamos nuevamente a indagar como en la calidad y el nivel de evidencia de la aplicación de necesidades básicas insatisfechas, pero vemos que disminuye en comparación con otros indicadores socioeconómicos no tan óptimos en nuestro país. Aplicando las mediciones de desigualdad, pues realizamos ejercicios, planteamos desde un análisis de asociación lineal mediante modelos de regresión lineal con las principales variables, como mencionamos, como necesidades básicas insatisfechas, ingreso per cápita, y notamos que sí hay una relación, hay una asociación lineal inversamente proporcional entre la incidencia de la enfermedad renal 5 y necesidades básicas. Entonces, la primera conclusión es que a medida que disminuyen las necesidades básicas, aumenta la incidencia de la enfermedad renal. Realizamos un ejercicio exhaustivo en cuanto al control estadístico del método
hicimos toda la estimación de los supuestos como pues para poder dar esta conclusión y pues observar qué pasa con esta variable. A diferencia que el ingreso per cápita. El ingreso per cápita tiene unas características muy interesantes para nosotros. Tiene una relación proporcional, es decir, cuando aumenta la incidencia de la enfermedad renal, inclusive vemos aquí entre 18, que probablemente es el departamento del Quindío, observamos que el ingreso per cápita se sitúa entre los 200.000 y los 600.000 pesos. Esto nos lleva igual a lo que estábamos mirando al inicio del ejercicio, que más del 50% del departamento de nuestro país tiene unos ingresos inferiores a un salario mínimo. Con respecto a la tasa de desempleo, trabajo es una categoría fundamental, no solamente porque nos va a permitir tener unos estilos de vida, nos permite asegurar un ingreso para nuestras familias, sino que también en la tasa del empleo empezamos a mirar otros indicadores relacionados, principalmente la tasa de desempleo. Cuando empezamos, este indicador es interesante porque más de las ciudades relacionadas con la mayor incidencia de la enfermedad son algunas de las ciudades con las tasas de desempleo más elevadas en nuestro país, como Armenia, Pereira, ¿sí? Ibagué. Hay algunas como en la costa como San Andrés. Entonces empezamos a decir, bueno, estimemos la relación entre la tasa de desempleo y la enfermedad y vemos que es directamente proporcional, tiene una excelente correlación. Aplicamos métodos estadísticos para controlar el sesgo de confusión. Entonces, pues, fueron apropiados, no son cercanos a cero a través de Durbin-Watson y vemos que tienen una correlación bastante relevante. No quedamos satisfechas simplemente con la asociación de lineales. Y como Diana le mencionó inicialmente, el abordaje de la enfermedad renal es multidimensional. O sea, no es posible identificar y explicar el problema con una sola variable. O sea, no podemos hay que tener otros aspectos multidimensionales y dado por todos los elementos desde el marco teórico quisimos realizar una aproximación a través de un análisis multivariado. Por eso este método correlacional se nos ajustó mucho más como a las intenciones y a los objetivos del trabajo. Nos permitió ir más allá que a una fase exploratoria que de pronto con un estudio ecológico hubiéramos podido llegar, porque ya teníamos revisiones en la literatura, ya estábamos aproximándonos a un enfoque correlacional, ¿sí? Entonces, y ya habíamos establecido algunas medidas de asociación. ¿Qué es lo importante? Estos estudios correlacionales tienen la ventaja que nos permite observar las variables, incluir un número importante de variables en un solo estudio, nos permiten ver las relaciones entre las variables y cómo se comportan aquí, por ejemplo, en un plano biespacial. Entonces, esto nos permite aproximarnos a un problema con un enfoque multidimensional. Vemos en un primer momento aquí las variables de educación son importantes y relevantes y se encuentra tanto el promedio de educación en los hombres como en las mujeres y cabe notar que los años de promedio de educación en los hombres es inferior a las mujeres en nuestro país. Los hombres llegan hasta aproximadamente sexto bachillerato mientras las mujeres llegan a séptimo. También hay aquí unos elementos y unas características de las variables que están muy relacionadas, que están próximas entre sí, que hace alusión a los indicadores de envejecimiento poblacional, tanto la proporción de mayores de 60 años como el índice de envejecimiento, reconociendo que regiones, una de las principales, el departamento con el mayor índice de envejecimiento es el departamento de Caldas y está Boyacá.
Definitivamente la prevalencia de las enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes son muy importantes, ¿sí? Entonces también tienen relaciones proximales y aparece por aquí el ingreso per cápita. Entonces ya estamos hablando de unos elementos de educación, envejecimiento, estamos hablando también de la prevalencia de enfermedades precursoras y los ingresos per cápita que son relevantes. Ante estos resultados, ¿cómo presentamos la discusión? Uno, yo pienso que nos dio un giro a nuestras conclusiones, es como todos los hallazgos inherentes al trabajo. El trabajo es fundamental en nuestro país. Entonces, no solamente las condiciones geográficas, las diferencias en los indicadores y en las inequidades económicas que podemos documentar, sino que también el trabajo es una categoría en el abordaje de las enfermedades, y esto es lo que queremos proponer en nuestra tesis de maestría. El desempleo, ya vimos una asociación lineal entre la tasa de desempleo y la incidencia de la enfermedad. Afortunadamente, pues no es una correlación espuria, lo pudimos demostrar. Entonces cada vez va tomando más fuerza la parte de las políticas orientadas hacia el empleo. Una característica un escenario que probablemente lo comparten muchos países latinoamericanos, es la formalidad y la informalidad dentro de la ocupación. Entonces, no solamente si al tener empleo o tener una ocupación, sino las condiciones de esta, apuntando más hacia las condiciones de empleo, el empleo digno y toda la parte de condiciones de seguridad laboral para estas personas. Dentro del análisis de la informalidad encontramos Armenia, Pereira, muchas de estas ciudades en el centro del país pues tienen una proporción de informalidad cercanos al 50%, es decir, la población ejerce o tiene sus ingresos económicos a partir del empleo o de la ocupación informal. ¿Qué otras características? Son proporcionales esta informalidad tanto en hombres y mujeres, y algo que nos llamó la atención es que dentro de la caracterización de los ocupados formalmente tienen estudios nivel secundaria y superior. Cuando realizamos la comparación con los que están ocupados informalmente, llegan únicamente a primaria y secundaria. Entonces, la parte de educación es lo que nos lleva también a un planteamiento: ¿qué papel ejerce dentro de este componente fundamental como para disminuir las inequidades en salud? El ingreso per cápita, pues el 50% de nuestro país tiene un ingreso inferior al salario mínimo legal vigente. Entonces, pues a excepción de Bogotá, Antioquia y Ibagué, nuevamente llamado hacia San Andrés. Desde el aseguramiento, no solamente en vista de la seguridad social en salud, vemos que la proporción de régimen subsidiado es mayor. Desde la cotización en mujeres y en hombres mayores de 55 años, teniendo en cuenta que la enfermedad renal cuando entran a la parte ya de terapia renal, ya se encuentran en una etapa de adulto mayor. Vemos las diferencias entre hombres y mujeres no cotizantes mayores de 55 años, es mayor en mujeres, y para asegurar su protección social durante la vejez, vemos que las mujeres que se pensionan en nuestro país son mucho menos a los hombres. Entonces, y ahora sí no alcanza al 100% de los cotizantes. Entonces, eso también es una barrera. Aquí quisimos ilustrar cómo se comportan los departamentos en cada una de las variables. ¿Sí? Cada vez muy pocos de ellos tienen como estos beneficios de una protección social. Con
respecto a las limitaciones de necesidades básicas insatisfechas, pues nuevamente debería pues, los estudios de desigualdad orientarse hacia medidas mucho más sensibles. Sí. Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Entonces, uno, documentamos una inequidad tanto territorial y en salud con respecto a la enfermedad renal 5. Una pregunta que nos hacemos y que es importante: ¿cómo se relaciona la educación hacia las inequidades de salud? Definitivamente lo podríamos considerar como un elemento protector hacia los individuos al contar con una adecuada educación y como una fortaleza para mitigar las inequidades. Definitivamente, algo que nos sorprende es la limitación de los estudios con los ingresos per cápita y tasas de desempleo, a pesar que contamos con la información por parte de los observatorios del ministerio. Pienso que pues, tendría resultados interesantes al analizar también otro tipo de enfermedades, no solamente la renal. Y la aproximación multidimensional. Definitivamente esto nos da otra visión de la enfermedad, tratamos de integrar lo mejor posible todos los elementos orientados hacia las inequidades a través de la medición de determinantes sociales en salud y un llamado hacia el tipo de estudios y el abordaje de las desigualdades sociales en las comunidades minoritarias, como el Chocó y la comunidad raizal, que pues también es un elemento que sería adecuado profundizar. ¿Sí? Las limitaciones, para finalizar, no contamos con pues nuestras fuentes tendrán limitaciones, por ejemplo, la fuente de alto costo, solamente son los pacientes que están allí registrados y notificados por las IPS. Desafortunadamente no hay otra manera de ver a aquellos pacientes que no han podido acceder, entonces no quedan incluidos. Y no contamos de forma detallada con las condiciones de salud y las condiciones sociales de las comunidades minoritarias. Y pues una limitación importante, pues nuevamente queremos traer es la ausencia de recursos para el fomento de investigación desde la formación de maestría. Muchas gracias. Felicitaciones a Juan y a Diana. Bueno, ahora el paso a seguir es, tenemos dos jurados, la doctora Yaira y el doctor Omar, para que ellos hagan las respectivas preguntas, centradas además en la misma presentación y en un documento previo que ellos leyeron, hicieron una evaluación y vamos a dialogar un poco sobre eso. Entonces, tiene la palabra Omar y Yadira. Primero vamos a dar la palabra a Yadira Borrero, quien está conectada vía Skype desde la Universidad de Antioquia. Pues yo primero quería decirle a las estudiantes que muchas gracias por el respeto con el tiempo en la sustentación, en la presentación que acaban de hacer. Se gastaron exactamente la media hora que ustedes pidieron y eso me parece que es juicioso. Igual a ver el trabajo que han hecho, que a mí me parece muy importante en términos de preguntarse por la desigualdad en una enfermedad que produce tanto sufrimiento como es la insuficiencia renal crónica en una fase avanzada. Tengo tres preguntas para que me gustaría escucharlas. Uno, en el documento yo les hago como un comentario que tiene que ver con que a veces manejan indistintamente el concepto de factor de riesgo y determinantes, y quisiera que ellas explicaran qué diferencia conceptual encuentran entre estos dos conceptos, cómo los han entendido entre factores de riesgo y determinantes sociales de la salud. Es como una primera pregunta. La segunda pregunta quisiera que profundizaran un poco cuando ellas plantean en las consideraciones éticas que es un trabajo
bajo riesgo, digamos, sin riesgo en términos de la normatividad existente en Colombia. Yo también les hago un comentario en el trabajo escrito que si bien es cierto que dentro de los criterios de lo que está reglamentado en el país puede ser una investigación sin riesgo, la pregunta es ¿qué otras justificaciones éticas, más allá de que sea una investigación sin riesgo, tendría que plantearse un trabajo como el que ellas están realizando? Y lo tercero es un comentario que también me gustaría que profundizaran. Ellas plantean en los referentes teóricos no solamente la discusión sobre insuficiencia renal crónica y la discusión sobre determinantes de la salud, sino que empiezan, de hecho, su discusión sobre una perspectiva de justicia social y desde capacidades. Eso se pierde después, no lo vi en el texto escrito y hoy nuevamente no lo veo tampoco articulado ni a la discusión ni a las conclusiones. Entonces me gustaría saber, de acuerdo a los resultados que ellas tuvieron, de acuerdo, sí, sobre todo a los resultados y al enfoque determinantes que tienen, qué relación tiene la discusión sobre justicia social entendida como capacidades y la investigación que ellas están haciendo, cómo articulan eso en la discusión o qué tiene que ver eso finalmente que ha invisibilizado a lo largo del trabajo escrito y en la presentación oral que hacen ahorita. Creo que es como una de las debilidades. Bueno, yo creo que son más que suficientes esas 3 preguntas. Doctora Yair, en relación pues, a nuestra primera pregunta de factor de riesgo y determinantes, pues en el largo de la investigación nosotros frente al factor de riesgo no estamos estableciendo términos de causalidad, estamos viendo al ser humano, a ese paciente con enfermedad renal terminal más allá, inmerso en unos componentes sociales, económicos, Laura, pues, en relación a educación, trabajo, su afiliación o los sistemas de seguridad social. Entonces vemos es un componente más amplio porque ya el factor de riesgo pues, nos estaría relacionando algo a nivel de causalidades y pues tampoco pues lo resaltamos en el transcurso de la presentación frente, pues sí son las comorbilidades, la hipertensión y la diabetes, las que se presentan en enfermedad renal crónica, pero queremos ir más allá con ese acercamiento social de una enfermedad que tiene un enfoque pues totalmente clínico y cómo llegamos a esa aproximación pues social. Ok, tranquila, respondan, no se preocupen. Gracias, pero le agradecemos su observación, sí, porque nos dimos cuenta que durante el documento incluíamos factores de riesgo y no era la aplicabilidad apropiada, pues dado el diseño de nuestro trabajo y más que el enfoque se hace hacia los determinantes sociales en salud, que pues básicamente quiere hace referencia a las diferencias sistemáticas y potencialmente evitables, dadas las condiciones sociales y económicas que es el fuerte de nuestro trabajo. Con respecto a las consideraciones éticas, profesora, pues lo catalogamos de riesgo mínimo, pues según la resolución 8430 no hacemos una aproximación al individuo, sino a través de unas fuentes secundarias, pero sí, dentro de las otras que tuvimos en cuenta es que queremos hacer un aporte a aquellas poblaciones vulnerables, queremos que también es un principio ético para realizar una aproximación a unas condiciones que serían relevantes para su enfermedad. Amrita Sen en nuestro trabajo es muy importante porque desde el enfoque de justicia no nos vemos identificadas con el enfoque igualitarista distributivo de Ross, ¿cierto? Sino que nos enamoramos con la filosofía de Sen. Uno, porque habla de la teoría de las capacidades, algo muy bonito que es la igualdad de las capacidades básicas para llegar a un estado de bienestar o well-being. También Sen
parte que la salud es una premisa entre la justicia social y que también una inequidad o ser injusto es que una persona padezca una enfermedad evitable, que tenga una mortalidad prematura y que no pueda gozar de una buena salud. Inclusive se habla como una inequidad el no llegar a viejos. También hace parte del enfoque de justicia. Y también nos relaciona los funcionamientos, algo tan básico como los simples, estar bien alimentado, tener una buena salud, para llegar a unos funcionamientos más complejos, como tener un grado máximo de felicidad, de bienestar, pero a través de no un listado mínimo de condiciones, por decirlo así, condiciones básicas de trabajo, ¿sí? De educación, pero es que él va más allá para alcanzar el bienestar. Entonces es como ese ser humano desarrolla y potencializa esas capacidades, esas habilidades para llegar a ello. Sí, estoy escuchando. Solo quería decir que digamos que es muy bueno que en la discusión, finalmente y sobre todo en las conclusiones, ustedes puedan separar claramente en el documento escrito cuáles serían, digamos, los factores de riesgo asociados que para ustedes fueron importantes en los hallazgos del trabajo, y cuáles esos procesos sociales donde evidentemente el tema del desempleo y detrás de eso obviamente está una política laboral del país, está configurando perfiles diferentes en los departamentos en términos de la enfermedad renal crónica. Y también me parece como importante que en las conclusiones ustedes pongan a hablar cuando lo presentan, que no lo hicieron hoy, cuando lo escriben, que ustedes pongan a hablar finalmente todo esto que tiene que ver con el enfoque de capacidad, ¿no? Porque eso es un asunto muy importante desde una perspectiva de justicia social, pero sí se les ha perdido, digamos, un poco. Yo entiendo que está en el corazón y está en el marco teórico, pero tiene que estar amarrado en la discusión y en las conclusiones. Finalmente, esto que tiene que ver con el desarrollo de capacidades de las personas y con la posibilidad que tienen las personas de vivir vidas felices, por decirlo de alguna manera. Entonces es como una recomendación, porque yo sé que ustedes lo tienen como en el corazón y lo han leído y les parece importante, pero a veces tenemos una dificultad cuando hacemos procesos de investigación, y es poner a dialogar nuestros marcos teóricos con los resultados y las conclusiones. Creo que ese es como, sobre todo porque ahí hay un asunto muy importante que va más allá de poder describir que el mercado laboral, que el desempleo, que las condiciones de trabajo tienen que ver con las desigualdades departamentales en la enfermedad renal crónica, y tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de la gente, con la posibilidad de desarrollar, de vivir buenas vidas, y finalmente eso se va a traducir, que aunque es un tema que ustedes no tocan, que no tienen que tocar, finalmente eso se va a traducir en mayor sufrimiento social y menor posibilidad de desarrollar los proyectos de vida que la gente quiere vivir incluso durante la vejez. Yo reitero una felicitación al trabajo, me parece que hay un compromiso, digamos, ético importante cuando las preguntas, incluso desde la construcción de una pregunta de investigación, y creo que pequeños trabajos que nos permitan ver lo que está pasando en términos de desigualdades y, por supuesto, cómo eso se traduce en inequidad social en salud, son avances importantes para entender que las políticas públicas tienen que orientarse no solamente al control de factores de riesgo puntuales, sino hacer intervenciones sobre determinantes sociales de la salud. Yo por mi parte no tengo más preguntas. Yaira, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a preguntar al profesor Norma Segura que nos haga por favor sus preguntas. Y comentarios también. Tengo un trabajo, inclusive desde los momentos de seminario de epidemiología, la clase de seminario de investigación. Yo vi un interés de ambas. Fuerte cada quien en lo suyo. Le gustaba a Juan la estadística, a Diana le gustaba más como la cuestión como clínica o de este asunto de la propia condición. Y el trabajo ofrece algunas cosas interesantes, que no se pueden echar el saco roto.
pone o llama la atención sobre una enfermedad crónica. Para el caso, enfermedad renal, estadio 5 o estadio terminal. Llama la atención sobre el intento o el esfuerzo que hacen, dependiendo de la postura o de la posición que uno quiera asumir, pues tiene un resultado más o menos ventajoso. Pero el esfuerzo consciente y dedicado de querer juntar lo aprendido y ponerlo en práctica para resolver un problema que les atañe, que es, ok, entonces esto de la situación de desigualdades e inequidades en áreas del país a propósito de una enfermedad o una condición. Un tercero, es importante no solamente lo explícito, sino lo implícito, en términos de decir, oiga, para poder hacer este tipo de trabajo necesitamos buena calidad de datos, necesitamos lo que en inglés se llama commitment, es decir, compromiso. Necesitamos eventualmente acceder al dato, necesitamos recursos para acceder a ese dato, que no solamente, que cuando se habla de economía, una cosa son los financieros, es decir, los pesos, la lana, los dólares, otra cosa muy distinta son recursos no monetarios, pero que sí son económicos para poder llegar a hacer trabajos de esta naturaleza, que no solamente deben quedarse en la tesis o en la tesina, como quiera llamarse, sino eventualmente, y eso es un reto que se les deja, que de esto va a salir publicado o será presentado, o ya ha sido presentado, como creo recordar ha habido, digamos, algo al respecto. Mis interrogantes, básicamente, ¿cómo el análisis de correlación ayuda a reducir sesgos? Pudiera ser una pregunta única, o podríamos puntual a propósito de algo que dijo Diana en términos de que el análisis de correlación ayudaba a reducir sesgos. Más importante o más global sería cómo eventualmente el diseño que ustedes plantean eventualmente puede evitar esos sesgos o evitar o ofrecer mejor una información más clara y más puntual sobre el problema. Esa sería una primera interrogante. Una segunda interrogante. La enfermedad renal crónica estadio 5 es una enfermedad terminal. ¿Qué correlación encontraron o qué correlación o sospecha respecto a la importancia no tanto del diagnóstico y del tratamiento, no tanto del factor de riesgo, sino eventualmente del determinante y de la promoción y prevención? Habida cuenta que ustedes, con los datos que presentan, están eventualmente comparando áreas que tienen deprivaciones versus áreas que están eventualmente en mejor condición. Aquí un paréntesis simplemente para que nos dejen claro al público si lo que ustedes presentaron fue tasas crudas o estandarizadas. A mí no me quedó claro, de pronto yo lo perdí en la transmisión. Y sobre todo, y más importante, dado el trabajo que ustedes presentan, ¿qué implicaciones tienen sus hallazgos para la salud pública? Porque lo que nos presentaron fue eventualmente, ok, resultados, sí, una discusión, unas conclusiones respecto al estudio y también problemáticas que tuvieron. Pero ustedes como maestras o maestrantes que finalizan su proceso de formación hoy, ¿qué implicaciones y qué recomendaciones le darían a un Ministerio de Salud Pública y a entidades relacionadas que eventualmente están muy conscientes de esta situación? Están muy conscientes porque la pueden ofrecer en números. 20.000, 30.000 enfermos renales crónicos. ¿Cuánto vale cada enfermo crónico en términos de diálisis, en términos de atención hospitalaria, en términos de procedimientos quirúrgicos allí donde puede hacerse un trasplante había la cuenta de la baja participación o la baja tasa de trasplantes, incluso ya habiendo obligación a una legislación que establece que uno es donante? Y ¿cuál hubiera sido, como última pregunta, cuál hubiera sido su alternativa en términos de diseño de estudio? Esto para buscar, y voy de acuerdo con la doctora Barrero en términos de, ok, ¿cómo equilibramos marcos teóricos que nos hablan de justicia, que nos hablan de desigualdades, que nos llevan y obligan a trascender modelos de epidemiología y de salud pública, comillas, tradicionales o basados en el positivismo lógico? ¿Cómo los trascendemos
Y entonces ahí es mi pregunta, ¿qué propondrían ustedes como una alternativa de diseño de estudios si lo quisieran, digamos, ver desde otra posición? Esto. Muchas gracias, profesor. Omar. Bueno, con respecto a la primera pregunta, más que el diseño se ajustó mucho más al enfoque que le dimos mediante el estudio correlacional, ¿sí? El propósito principal, entre otros, era cumplir con la rigurosidad, algo que veíamos como una limitación no solamente de enfoque desde un estudio ecológico, pues hay uno de los mayores sesgos como con las variables factores, ¿cierto? Que uno diría, cuando entra uno a analizar los estudios ecológicos versus unos cuantitativos como descriptivos, exploratorios, correlacionales, pues realmente uno dice con cuál me voy a quedar, ajustándose como al objetivo y al propósito de la investigación. De pronto sí no fue como la mejor manera de interpretar la justificación del estudio correlacional, no solamente para el control del sesgo, sino que nos dio mucho más herramientas para interpretar las relaciones entre las variables y como el peso de contribución en cada una de las dimensiones al realizar indicadores sintéticos. Entonces, optamos por un estudio correlacional, nos dio todas estas posibilidades. Además, pienso que tenemos mucho más elementos con el estudio correlacional, con el ejercicio que estábamos realizando, que llegamos no solamente a una asociación lineal que uno puede también estimarla con los estudios ecológicos, sino que también llegamos hacia a una herramienta estadística un poco más útil para nosotros, que es el aspecto correlacional. Entonces, pues por eso fue que seleccionamos, pero sí vale aclarar que no solamente para el control de sesgos. Bueno, desde promoción y prevención, profesor, el abordaje a nivel, pues tenemos un resultado que no hay un buen escenario para la promoción y prevención frente a los pacientes renales. La misma cuenta de alto costo hace un reporte que apenas el 13% de los pacientes diabéticos metabólicamente tienen control, y los pacientes hipertensos apenas un poco más de la mitad, 56%, tienen un control adecuado de su enfermedad. Entonces esto refleja en algún grado las dificultades y las deficiencias de nuestro sistema de promoción y nuestro sistema de salud a través de las estrategias de promoción y prevención. A lo largo del documento describimos todas las políticas públicas, inclusive dentro del componente del Plan Nacional de Salud, que hace la dimensión de enfermedades crónicas no transmisibles y con la intención, la relevancia que se le da a la enfermedad renal. Yo pienso que el sistema colombiano ha ido más allá de llevar unos indicadores a través de la cuenta de alto costo que en cierta medida también contribuyen al financiamiento del sistema, ¿sí? Que cumple con estos indicadores, pues también hay un reconocimiento en el aspecto económico hacia aseguradores e instituciones prestadoras de salud. Pero este aspecto, en cuanto yo pienso que los resultados nos reflejan que el escenario no es bueno, que tenemos una limitación, que todos los pacientes con alguna enfermedad precursora, particularmente hipertensión y diabetes, deberían tener una excelente adherencia en su cuidado primario, y no lo estamos logrando. Entonces, sería un aspecto muy importante para profundizar y poderle dar, pues, incorporarlo a los estudios desde la parte como lo abordamos en nuestro estudio, desde la parte geográfica, desde las unidades administrativas.
Con respecto a las tasas crudas de la incidencia, profesor, sí, realmente sí son tasas ajustadas, sí. Sí, no. O sea, la limitación sabemos que son los datos y los indicadores que tenemos desde la cuenta de alto costo. Sí, que eso, por ejemplo, 2013 se notó que hubo algo con los datos. Realmente cuando revisamos todos los informes de la situación renal en el país, sí hay variaciones, a pesar que ellos al comienzo del informe hacen una exposición metodológica muy clara, como es en el tipo de muestreo, pero sí considero, como lo que usted decía, es una oportunidad de inversión en la calidad del dato, particularmente en estas enfermedades de interés en salud pública, porque pues genera la revisión de otras fuentes que no son las mejor, porque también depende, por ejemplo, ir a revisar análisis de situación de salud de aquellos departamentos que a uno le llama la atención, que uno pues llega como a dudar del dato, pero tratamos de hacerlo lo más exhaustivo posible para controlar la calidad del dato. ¿Qué seguiría en un diseño? Pues yo he sido como atrevida y ambiciosa y he dicho que un estudio multinivel valdría la pena. ¿Sí? Cuando yo le digo a un estadístico que un estudio multinivel me dice, ¿usted sabe de lo que está hablando? Pero sería una excelente opción de estudio, de diseño metodológico estadístico, y pues es algo que ojalá algún día lo pueda hacer. Y también encontramos dada de esa cuenta de alto costo, como lo dice Juan, que nuestros pacientes hipertensos y diabéticos muy probablemente están falleciendo sin en realidad conocer su diagnóstico, teniendo en cuenta que el porcentaje de hipertensos, que es del 30.7, no están siendo estudiados para enfermedad renal crónica, y un porcentaje más alto de los diabéticos. Entonces, si llegar a reflexionar que nosotros no podemos solo trabajar desde una gestión del riesgo clínica, sino ir más allá y acompañar a esos pacientes en ver esas condiciones en las cuales están inmersas, porque realmente, como le decíamos al principio, más allá de a unos costos, es una calidad de vida, y que es injusto con las enfermedades que pueden ser detectadas en unos estadios iniciales para frenar su progresión, pues no se esté realizando teniendo en cuenta unos buenos, por decirlo así, tamizajes. Entonces sí es un factor, es un aspecto importante de reflexión que nos queda, qué está pasando más allá, si estamos actualmente hablando de gestión del riesgo y demás aspectos. Muchas gracias. También tenemos un espacio para los asistentes que quieran hacer comentarios al trabajo de Diana. Jair, yo tengo una pregunta adicional, ¿la puedo hacer? Sí, claro. Es que ya escuchándola a ella, yo quisiera preguntarles si ustedes como tomadoras de decisiones en un momento determinado son magísteres en salud pública y tienen la posibilidad de pensar y aportar a decisiones de política pública, y con los resultados del estudio, ustedes ¿a qué le apostarían como uno o dos elementos centrales de acuerdo a lo que ustedes encuentran en el estudio relacionado con determinantes de la salud para el cierre de esas brechas regionales? ¿Ustedes como a qué le apostarían? Que sea, digamos, de la mano del enfoque de determinantes. Profesora, realmente esa reflexión nos hicimos este fin de semana, porque realmente no solamente es identificar factores de riesgo y gestión del riesgo, y desafortunadamente nuestro sistema de gestión de riesgo va orientado a los resultados económicos. ¿Sí? Yo propondría, pues, una política de trabajo digno. ¿Sí? Definitivamente la informalidad en nuestro país, desde varios aspectos, no sé, yo hasta pensaba esta mañana que
educación para trabajos, para empleo informal, porque estamos mirando que el acceso al empleo formal se hace con un nivel prácticamente universitario, ¿sí? No solamente para los trabajadores informales, sino también para sus familias, para romper el círculo vicioso de la informalidad. Uno se da cuenta que son familias y generaciones, los mismos que ven en el periódico, en los semáforos, que ponen a sus niños y sus adolescentes a continuar el ciclo de la informalidad. 2, al derecho universal a la pensión durante la vejez. Definitivamente nuestros adultos mayores con una situación muy precaria en cuanto a sus ingresos económicos, ya vimos que con ingresos menores al salario mínimo, vemos que la enfermedad sí tiene algunos cambios, entonces es llegar a viejo dignamente en nuestro país, con el acceso a una pensión, como en algunos países desarrollados que tengamos derecho a la pensión universal. Ok. ¿Quién el público tiene la pregunta? Buenos días, yo quiero felicitar a Luan y a Diana por este trabajo que es un insumo importante, sobre todo pues para las diferentes disciplinas, sobre todo para el ámbito económico y por lo menos y también para la salud pública. Yo quiero compartir un comentario que hacían en la presentación, y es que el trabajo es un factor fundamental en la vida de las personas. Yo como economista, revisando la literatura, uno se da cuenta que desde los diferentes enfoques neoclásicos, keynesianos, post-keynesianos que se pueden existir, en la literatura también el factor trabajo es un factor primordial y así lo entiendo. Entonces, ponernos a dialogar en este ámbito de la salud pública hacia lo económico, yo considero que es un reto y un aporte muy interesante que ustedes plantean. Un ejercicio que me deja el trabajo de investigación que ustedes presentan es que no solamente es importante mirar los factores estructurales de un mercado laboral y unas condiciones de trabajo para decir y agotar el tema de necesidades básicas insatisfechas, que si la gente no tiene un trabajo, como ustedes lo dicen, digno, pues no tiene ingresos, no tiene capacidad de consumo. No solamente es eso, es dar a entender también a los economistas que eso tiene unas implicaciones en la salud de las personas y que eso tiene implicaciones en enfermedades crónicas. Y creo que ahí es el aporte importante que ustedes hacen a la discusión, y un poco sumándole a qué recomendaciones darían. Yo creo que es un diálogo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y Protección Social, en decirles que los factores estructurales de la economía también tienen implicaciones en la salud y la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que eso es como lo que me deja este trabajo que ustedes presentan, y pues yo quiero felicitarlas. También quería hacer un comentario pues, referente a la metodología y a la aproximación que ustedes pues, hacen a la estadística, no solamente presentar la discusión teórica de su investigación, sino también anexar un componente cuantitativo, observable, y eso pues da una mayor rigurosidad al ejercicio de investigación que ustedes han hecho. Entonces pues yo las quiero felicitar y pues agradecerles mucho que nos hayan presentado esa investigación que estoy seguro tendrá unas implicaciones interesantes en la literatura y en continuar con estas discusiones acerca de esos determinantes sociales de la salud y cómo ese componente de trabajo pues, juega un papel importante. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más iba a preguntar? ¿Comentarios? Muchas gracias. No tengo preguntas, sino dos comentarios. Previamente agradecerles y felicitarlas, y aquí yo diría que no solamente a Luana y a Diana, sino también a la directora, la profesora Daisy, porque se ve en el trabajo, o sea, en los trabajos se ve también la mano del director e inclusive de los jurados que han tenido la oportunidad de leer y opinar. O sea, un trabajo de grado, de maestría, es un trabajo conjunto. Y si bien ustedes son las protagonistas, hay que felicitarlas por la seriedad, el rigor y además el afecto, la dedicación, el compromiso vital que le pusieron al trabajo, hacer también el reconocimiento a quienes están detrás del escenario y concreto
seguramente a la directora del trabajo y a los dos jurados. Los dos comentarios que quiero hacer ya como médico social. Realmente yo diría que este trabajo es un esfuerzo en una línea de comprensión social de la enfermedad, en este caso de la insuficiencia renal crónica estado 5. Y entonces ahí y este trabajo me impulsa a hacer dos reflexiones. La primera, nosotros no podemos perder de vista lo bionatural. O sea, si nuestro punto de llegada es la dimensión social de la enfermedad, eso no implica la negación de la realidad bionatural de la enfermedad. Teilhard de Chardin, el teólogo jesuita, decía, en mi opinión, muy sabiamente, que lo social es culminación, pero no negación de lo biológico. Y entonces, ¿qué planteo eso? Es porque yo creo, en el trabajo, ustedes trabajan sobre insuficiencia renal crónica estado 5, nunca se dio ni siquiera una definición ni una descripción de ese fenómeno. Y muchas veces es en la realidad concreta del fenómeno donde empiezan a aparecer los gérmenes explicativos o las líneas hacia dónde comprender el fenómeno. Todos sabemos, ya lo decía Omar, en la enfermedad renal crónica en cierta forma es una situación límite. Es ya casi el caso, vamos a decirlo duramente, casi perdido. Es casi el fracaso de la biología de la persona y del sistema de salud y del sistema social. En cierta forma es una situación límite. Esas características dan mucha luz para poder uno saber por dónde se conduce en la búsqueda de la explicación de eso. Y si se hace una explicación social de determinación, me parece que los tres niveles, estructural, intermedio y proximal, ayudan mucho a uno trabajar en esa maraña, porque como es un mundo tan complejo, uno no se puede lanzar, digamos, sin salvavidas, sin seguros. Y yo creo que esos niveles de determinación ayudan mucho a poder uno conducirse. Con esto quiero decir concretamente dos cosas. Que nuestro esfuerzo y este trabajo de ustedes, que me parece supremamente serio, bien trabajado, riguroso, tiene que recuperar esa conexión de ese mundo bionatural, para poder trascender a este otro mundo sin desconocerlo, sin negarlo, al revés, leyéndolo hasta el máximo, en su especificidad genética, biológica, bioquímica, para poder, a partir de esas condiciones y clínicas, poder llegar y tener pistas en este otro universo, digamos, es el mismo universo en otra dimensión, social, económico, político y cultural. Y mi segunda reflexión, complementaria. Si en los resultados ustedes encontraron una cosa tan clara como ese contraste entre unas tasas altísimas de insuficiencia renal crónica estado 5 en un departamento como el Quindío, un departamento con un desarrollo, digamos, bastante avanzado relativamente en el país, con unos ingresos por café y por turismo bastante importantes, con unos niveles de empleo, uno diría razonables, y una tasa tan baja en el Chocó que estaría casi en el extremo de la pobreza, casi de la marginalidad, de las necesidades básicas insatisfechas en más de la mitad de la población. Eso dice algo, y entonces debe ayudar a poder afinar y a poderse orientar con mayor certeza en ciertas direcciones para aclarar la cosa. Yo creo que para mí no queda respondida la pregunta. Si fuéramos a plantear la pregunta, ¿por qué tantos casos de esta enfermedad en el Quindío y por qué relativamente tan pocos, por lo menos con la información que hay que hacer también esta reserva? En el Chocó, me parece que ahí hay unos campos de búsqueda mayores y que esas mismas condiciones de los departamentos pueden dar pistas comprensivas y puede haber cosas que no nos la dice el empleo o que no nos la dice la necesidad básica insatisfecha, que esté y que pueda ser, digamos, como el foco, lo que oriente en eso. Y entonces termino diciendo, todo trabajo de estos es un punto de llegada y un punto de partida. Yo creo que ustedes llegan con, digamos, con méritos muy suficientes a un trabajo de maestría y espero yo, ya no me meto en la deliberación del jurado, a una aprobación satisfactoria, etc. Pero creo que el camino apenas comienza. Y yo confío mucho, y vine en parte hoy porque confío mucho en ustedes dos, porque creo que tienen condiciones y capacidades para seguir trabajando.
Entonces, que esas preguntas no respondidas con este trabajo les abran la puerta y con ya todo el acumulado a seguir trabajando en esa dirección para tratar de ir aclarando más estas realidades de la enfermedad, estas realidades en todas esas esferas que hemos dicho y tratar de buscar respuestas cada vez más comprensivas. Por lo tanto, es casi una invitación a ustedes a que sigan adelante y a que ojalá, bien sean proyectos doctorales o en continuidad de la investigación, así no sean doctorado, pero ojalá lo sean doctorado, seguir avanzando en estas dimensiones y en tratar de comprender eso de una forma cada vez más completa, más satisfactoria y que te pueda servir como aporte para que la sociedad entienda mejor y resuelva mejor ese tipo de problemas. Gracias, profesor Saúl. ¿Algún otro comentario de parte de los asistentes? Entonces también tiene la palabra la profesora Alicia Rula, quien es la directora del trabajo de grado. Bueno, muchas gracias. Creo que solo era dar dos anotaciones. Felicitar a las estudiantes, a Joana y Diana, compartirles a ustedes que han sido muy disciplinadas, rigurosas en su aproximación, pero sobre todo con una gran capacidad de escucha. Hasta hoy las 12 de la noche, 1 de la mañana, estaban ellas volviendo a revisar los comentarios que nos habían hecho y volviendo a cuestionarse sobre sus propios principios, que creo que es uno de los elementos que nos hace valioso el trabajo académico. El segundo elemento que quisiera resaltar, esta fue una apuesta por explorar unas relaciones, unos patrones, por salirnos también del marco de factores de riesgo, y hoy yo diría, lo dejo abierto para otra discusión, que el factor de riesgo es solamente una categoría empírica que nos permite analizar la realidad social, pero que el determinante social nos da el elemento analítico para comprender esa realidad social. No tenemos hasta este momento otro arsenal metodológico, por lo menos cuantitativo, para acercarnos en los análisis. Sin embargo, cuando ponemos el factor de riesgo en su justa realidad, y es que solamente un pedacito de la fracción, y nos permitimos ver lo social más como algo histórico y procesual, es donde llevamos, digamos, la gran posibilidad analítica. En ese sentido, las estudiantes también hicieron una revisión histórica de los departamentos y de lo que pasaba con la política de trabajo, de allí que se hubiera podido armar el arsenal, no solamente de Gini y NBI, sino llegar al desempleo como un elemento fundamental en el marco analítico. El desempleo fue algo que surge del análisis histórico de las estudiantes, de lo que pasaba con trabajo, y que, digamos, se da en una segunda fase de análisis. Y un tercer elemento es también resaltar el aporte del trabajo en términos de que cuestiona las fuentes de información con las que actualmente el Ministerio de Salud está tomando decisiones, como es la renta de alto costo, que nos da solamente análisis por unidades agregadas, con unas limitantes muy fuertes, ya las estudiantes lo mencionaron, pero también el NBI, que aún sigue siendo hoy la herramienta de planificación territorial número 1 de esa planeación nacional, y en ese sentido pues se da una discusión sobre sus limitantes, por lo menos cuando intentamos analizar salud, caso particular que Chocó, que digamos lo pusimos siempre en resalte porque no daba en el momento con la literatura científica que nos dice que las poblaciones afrodescendientes son las que más enfermedad renal crónica deberían tener, y en nuestro caso pues entonces esos son como elementos que quisiera resaltar del aporte, y simplemente pues darle las gracias a todos y todas por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones a Alba. Necesitamos que haya una deliberación entre los jurados sobre el trabajo de ustedes, entonces les pido por favor que se retiren momentáneamente del auditorio, que las avisaremos para que puedan escuchar el proyecto final. Esperamos entonces el veredicto.
total. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Hoy en la Universidad Santo Tomás, en la Maestría de Salud Pública, se hizo la presentación del trabajo de grado para optar el título de magíster en maestría, trabajo denominado Desigualdades Sociales en Salud y Enfermedad Renal Crónica, Estadio 5, Colombia 2012-2014. Las autoras son Joan González y Diana Góngora. Los jurados fueron la doctora Yaira Borrero, que es doctora en Salud Pública de la Universidad, es profesora de la Universidad de Antioquia, el doctor Omar Seguro, también es doctor en Salud Pública, profesora acá de la Universidad de Santo Tomás, y la doctora Daisy Arrula, doctora en Salud Pública de la Universidad de Santo Tomás. Ellas, el concepto definitivo es que la tesis es aprobada. Hicieron dos recomendaciones. La primera, cuando los estudiantes tienen elementos suficientes que demuestran su capacidad investigadora, por lo tanto, tienen todos los argumentos para hacer magíster en salud pública. Y otra que tiene que ver con que hay que mejorar el texto escrito, ¿sí?, con el propósito de fortalecer las habilidades, la comunicación escrita que deben tener los investigadores. A los tres les parece que el trabajo tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, un trabajo que nunca se termina, sino que hay que poner en este momento un punto aparte, porque hay que presentar, pero que merece ser trabajado para una publicación, porque es un tema cuyo abordaje lo amerita. Entonces, por lo tanto, agradecemos a todos y felicitaciones de nuevo para las dos magísteres en salud pública. Gracias. Ok, muchas gracias. Felicitaciones, chicas. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.